Cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group. Bueno, que el Señor les bendiga. Es para nosotros un verdadero honor estar en este lugar. Mi nombre es Josué Guzmán, mi esposa Daisy de Guzmán. Asistimos a la Iglesia Cristo para Todos, Ministerios de Benecer Zona 1, liderada por nuestro pastor Juan José Ávila. Y venimos acá a contar un poco del testimonio que Dios, de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Amén. Para mí es un gusto estar acá. Nosotros hemos pasado por muchos procesos y el día de hoy queremos contarles parte de ello. Nosotros nos casamos en 2021. Como todo matrimonio, pues planeamos poder tener a nuestro primer bebé un año después. Y así fue. Empezamos en nuestro matrimonio. Llegó el tiempo, ¿verdad? Ese año nosotros nos enteramos que estábamos esperando a nuestro primer bebé. Cuando nosotros nos enteramos, nos damos cuenta que teníamos aproximadamente 6 semanas de gestación. En esas 6 semanas de gestación para nosotros era un milagro completamente y nos sentíamos contentos, nos sentíamos felices de lo que Dios estaba haciendo en nuestra vida. De ahí recuerdo muy bien que lo celebramos y muchos de los amigos y familiares que lo supieron estaban muy contentos. Recuerdo de que para nosotros era una bendición. Pero luego, una semana después, todo se empieza a tornar difícil. Recuerdo que nos enfermamos y recuerdo que estuve hospitalizada. En ese proceso de hospitalización llega el doctor y me dice de que hemos perdido a nuestro bebé. Para nosotros empieza un momento de mucho dolor y de mucha incertidumbre. Luego recuerdo muy bien que nosotros teníamos tantas preguntas que hacerle al Señor, pero uno se ponía a pensar de que cuántas parejas que han tenido hijos y que probablemente no los valoran, y nosotros que lo deseábamos y lo anhelábamos, pues lo habíamos perdido. Para nosotros empieza un proceso muy, muy difícil. Recuerdo que lloramos mucho y nos deprimimos, al punto de que en nuestro corazón habían tantas dudas, pero hubo un momento en el que decidimos junto con mi esposo servirle al Señor. Amén. Amén. Creo que a partir del momento de la pérdida, realmente el dolor que en nuestros corazones sentíamos era demasiado grande. Era perder algo que habíamos anhelado durante cierto tiempo y que le pedíamos al Señor que nos concediera el privilegio de poder ser padres. Y es difícil en el momento no querer preguntarle al Señor por qué pasa esto, por qué a nosotros, pero como dice mi esposa, tomamos la decisión de, por el contrario, empezarle a servir al Señor en agradecimiento también de todo lo que Él nos había dado durante el tiempo que había transcurrido. Aún en medio del dolor que sentíamos, ver que el Señor estaba con nosotros, en lo personal, que estaba conmigo, dándome la fuerza necesaria para poder levantar a mi esposa, para poder decirle sigamos adelante. El Señor en su momento nos va a dar el privilegio, pero aún había temor en nosotros de dar ese paso una vez más. Recuerdo muy bien que empezamos a visitar a un médico y
Y nosotros creemos que este médico el Señor lo puso en nuestro camino porque Él fue quien nos fue ayudando, nos fue guiando de cierta manera también a lo que se venía, a la manera en que debíamos cuidarnos y prepararnos para la llegada de nuestro bebé. Y al momento, a los 6 meses después, me da la noticia a mi esposa de que estaba embarazada nuevamente. Y en su momento fue como crear un nuevo temor en uno mismo de no querer pasar por la misma situación, de no querer perder nuevamente a un hijo porque es realmente doloroso. Y cuando ella me da la noticia fue una mezcla de sentimientos entre alegría, incertidumbre, temor de no querer pasar por lo mismo. Pero al tiempo recordé también de que el Señor nos había hablado en muchas ocasiones a través de su palabra profética, a través de nuestro pastor y de pastores invitados y hermanos que asisten a nuestra congregación. Y Él nos decía que todo a su tiempo iba a ser perfecto, que todo a su tiempo Él nos iba a dar lo que nosotros tanto pedíamos y que Él tenía el cuidado de nuestras vidas y que Él iba a tener el cuidado en todo momento de lo que el proceso llevara. Aún en el embarazo se fue desarrollando de muy buena manera, gracias a Dios, pero aún en medio de este embarazo hubo un proceso grandísimo donde mi esposa se vio afectada en salud en varias ocasiones. Y recuerdo muy bien la primera que los glóbulos blancos se elevaron demasiado y nos decía el doctor que gracias a Dios buscamos ayuda a tiempo, porque si no hubiera podido llegar a afectar nuevamente al bebé. Pero logramos salir de esta situación y volvió a recaer tiempo después. Cambio de vida. Cambio de vida. Y volvió a recaer tiempo después la misma situación y nosotros sabíamos que teníamos que luchar de alguna manera por la vida de nuestro bebé y no debíamos dejar de creer en lo que el Señor ya había hablado a nuestras vidas, en lo que Él ya había profetizado sobre nosotros. Nosotros empezamos a creer en el Señor y confiábamos en su palabra, porque Él ya nos había dado la respuesta a las preguntas que teníamos. Recuerdo muy bien que estando hospitalizada varias veces, el primer temor que venía a nuestras vidas era de saber si el bebé estaba bien. Y cada vez que escuchábamos al doctor decir el bebé está bien, para nosotros era decir el Señor tiene el control de todo, ¿verdad? Recuerdo que llegamos al punto en el que que necesitábamos saber qué iba a ser nuestro bebé y buscar el nombre, ese nombre que todos los padres buscan, ¿verdad? Recuerdo muy bien que al bebé, antes de saber qué iba a ser, en casa le llamaban Mateo, y para nosotros el hecho de decir que se llamaba Mateo y sin saber que si iba a ser un varoncito, empezamos a averiguar qué significaba, y para nosotros darnos cuenta que Mateo significaba regalo de Dios, era una bendición. Entonces transcurre el tiempo de gestación, llega Mateo a nuestras vidas este año. Mateo nace el 21 de mayo y según nosotros todo seguía marchando bien, sus exámenes, todo estaba bien. Pero a los 15 días de él nacido,
notamos en casa que había algo que no estaba bien. Mateo llevaba 2 días durmiendo sin necesidad de su alimento. Entonces para nosotros eso era extraño, y recuerdo que mi mamá, ella pues lo vio y me dice, busquemos ayuda. Y recuerdo que lo llevamos al pediatra esa tarde. Estando en el pediatra, pues él nos indica que todo está bien, pero que debemos llevarlo al hospital, que la enfermedad que lo que él tenía no era algo de muerte, pero necesitábamos llevarlo al hospital. Para nosotros eso fue muy difícil porque sabíamos que Mateo es una promesa cumplida en nuestras vidas. Lo llevamos esa noche al hospital y lo empiezan a atender. Estando en la emergencia, la doctora pues ve que hay algo que no está bien. Mi esposo se había quedado afuera del hospital, entonces la doctora viene y me dice, necesito hablar con los dos, es de urgencia. Recuerdo que ella sale y llega y habla con nosotros, y lo primero que dice es, su bebé está vivo de milagro. Su bebé lleva 2 días de esta forma y a su bebé le pudo haber dado un paro cardíaco. Mi bebé lo que tenía era que su frecuencia cardíaca estaba elevada al doble, estaba saturando en 280 latidos por minuto. Para nosotros eso fue un golpe muy, muy duro porque veníamos de procesos difíciles, y recuerdo de que la doctora nos dijo de que solo había una cosa por hacer, y era que tenían que reiniciar el corazón de nuestro bebé. Para nosotros eso fue muy difícil, tomar esa decisión, porque ella nos explicaba de que a la hora de reiniciar el corazoncito del bebé, ellos lo iban a apagar por 5 o 7 segundos, y eso iba a significar que probablemente él no despertara o que tuviera algún problema en su cuerpecito. Pero para la gloria del Señor, recuerdo de que esa noche la pasamos en ese lugar y estuvieron haciendo todo lo posible por disminuir su frecuencia cardíaca, y no sucedía, hasta que recuerdo muy bien que como a las 5 de la mañana, antes de las 5 de la mañana, la doctora llega y me dice, voy a hacer el último intento, porque si no al bebé lo tenemos que dormir. Y recuerdo que nos pusimos en oración junto con la congregación, clamando por la vida de Mateo. Y al terminar la oración, porque era en la iglesia, hay grupo de oración a las 5 de la mañana, al terminar la oración, recuerdo que entra la doctora a esa sala y entra a ver de nuevo el ritmo cardíaco del bebé y me indica que todo está bien, que el ritmo cardíaco había disminuido. Empieza el proceso donde el bebé pues necesita hospitalización. El bebé pasa al intensivo porque necesitaban buscar la causa de lo que le había sucedido. Estuvo 8 días en el intensivo, luego lo trasladan a otra área en el hospital. En total fueron 22 días que el bebé no estuvo con nosotros. Pero en esos 22 días, creo que algo que aprendimos muy bien fue a tener fe y a confiar en el Señor, a que Dios tiene los planes perfectos y que aunque para nosotros sean difíciles y dolorosos, Él tiene todo bajo control. Recuerdo que nos dejaban entrar 1 hora a verlo, y la primera vez que yo fui, para mí era muy doloroso verlo conectado a máquinas, a sensores, pero estando en ese lugar yo oraba con Mateo y hubo una ocasión que yo me puse a pensar que uno no ve las necesidades hasta que las pasa, y estando en ese lugar yo veía tantos niños, y recuerdo que yo solo le agarraba la manita a mi bebé y le decía, vamos a orar por estos niños, vamos a clamar por estos niños. Y creo que eso es algo que el Señor me permitió hacer durante el tiempo que estuvimos ahí, y es algo que nos ha permitido sentir por aquellos que no conocemos, por aquellos que están en esos hospitales. Luego pasa todo ese tiempo en el que los médicos no encuentran la causa. Llega el día en el que llegamos a preguntar por información y lo único que nos dicen es que siguen haciéndole exámenes.
recuerdo que para nosotros era muy difícil porque Mateo es un niño anhelado, un niño deseado, y después del proceso que habíamos pasado, para nosotros era una bendición, y es una bendición el bebé, pero comprendíamos que todo el Señor lo tiene en sus manos. Cambio de vida. Cambio de vida. Mateo es un niño anhelado, un niño deseado, y después del proceso que habíamos pasado, para nosotros era una bendición, y es una bendición el bebé, pero comprendíamos que todo el Señor lo tiene en sus manos. Llega el tiempo, ¿verdad?, en el que nos dicen que nos lo van a devolver. Vamos a traerlo, esperando a que nos den el diagnóstico, pero para gloria y honra del Señor, hasta el día de hoy no han encontrado la causa de la alteración que Mateo tuvo. Creemos que pues para nosotros era un proceso difícil, pero es un proceso necesario que necesitábamos pasar, porque si hay algo que Dios hizo en nosotros es fortalecer nuestra fe. Aún en medio del dolor, sabíamos que teníamos que agradecerle al Señor, y eso para nosotros nos unió más como familia, como hermanos en Cristo. Yo recuerdo que muchos hermanos orando por la vida de mi hijo, y para nosotros Él es un milagro. Desde su concepción sabemos de que Dios nos lo dio, y así como Dios nos lo prometió, sabemos que Él va a estar con nosotros. Y yo recuerdo muy bien que yo le decía al Señor cuando Él se enfermó: Señor, yo te lo entrego, y yo solo te doy gracias porque me lo prestaste 15 días, y esos 15 días yo lo amé con todo mi corazón. Y en ese momento es tan difícil porque uno como padre no quisiera que les pasara nada, ¿verdad? Entonces yo le decía: Señor, yo te lo entrego, y si es tu voluntad llevártelo, tú sabrás, pero yo te agradezco por esos 15 días. Y por eso nosotros estamos agradecidos con el Señor, porque sabemos de que a pesar del proceso que Mateo pasó, el día de hoy no hay una causa, que los médicos no han encontrado la causa y no la encontrarán, porque para Dios no hay nada imposible. Dios hace milagros, para nosotros es el médico de médicos. Y por eso hoy estamos acá contando parte de nuestro testimonio, dándole la gloria al Señor, y que esperamos que de ser de bendición para aquellos que están pasando este proceso. Probablemente nos sentíamos solos, nos sentíamos tristes, y tantas cosas que el enemigo quiere poner en nuestras vidas, pero el Señor es más fuerte y el Señor es más grande, y Él es el que nos libra de todo pensamiento, de toda situación. Y hemos comprendido que los procesos solo nos sirven para que el Señor purifique en nosotros esas áreas que aún no están bien. Entonces para nosotros es un privilegio poder compartir con ustedes el testimonio de Mateo. Sí, creo que en medio del proceso aún doloroso que estábamos pasando, lo que quizá el Señor demandaba de nosotros era ver las necesidades más allá de la nuestra, que viéramos que no solo somos nosotros en una burbuja, sino hay un pueblo que necesita de Él. Hay muchas más personas que tienen esa necesidad de conocer al Señor, de que alguien se acerque con ellos y puedan orar por sus necesidades. Ver a todos los padres que llegaban a ese lugar era realmente doloroso, ver que habían situaciones aún más complejas de las que nosotros estábamos pasando. Nosotros hemos visto cómo el Señor ha tomado la vida de Mateo en sus manos, cómo el Señor ha ido dando la sanidad que él necesita. Y como bien decía mi esposa, yo era el que iba a pedir la información,
y los doctores siempre me decían, no hay una causa, pero tenemos que hacer más exámenes. No hay una causa, pero necesitamos saber realmente qué es lo que puede estar afectándolo. Pero es ahí donde nosotros decimos que para la ciencia no hay explicación, porque el Señor es el que tiene el control de todo. Él es el que dice cuándo y por qué. Él es el que puede dar la sanidad a cualquier persona que esté pasando cualquier situación. Solo debemos de acercarnos confiadamente a Él y pedirle como un hijo le pide a un padre, porque eso es el Señor para nosotros. Él es un Padre que nos espera con los brazos abiertos. Él es un Padre que conoce nuestras necesidades, que conoce nuestras situaciones, pero Él solo necesita que nos acerquemos a Él, que le digamos, Señor, Padre, yo te necesito, yo quiero acercarme más a ti, quiero conocer más de ti. Y ahí es donde el Señor se va a glorificar en nuestras vidas, en ese dolor que podamos estar sintiendo. Es ahí donde el Señor va a tomarnos de la mano y nos va a decir, no estás solo. Quizá en el momento te estás sintiendo solo y no encontrás una salida a la situación, pero es ahí donde el Señor está más cerca. En el silencio, quizás donde el Señor es donde se acerca más a ti, donde sin que de alguna manera tú lo puedas ver, pero puedes sentir que Él está ahí contigo, tomándote entre sus brazos, consolándote, quitando todo temor, dándote la fuerza que necesitas para seguir adelante. Esto que nos pasó, sabemos de que lo pueden estar pasando muchas familias y muchas otras también lo pudieron haber pasado. Y damos la gloria y la honra al Señor porque hoy día cualquier persona que vea a nuestro bebé se preguntan, ¿realmente estuvo en un hospital? Porque no se ve de esa manera. Y nosotros le damos gracias al Señor y le estaremos eternamente agradecidos por lo que Él ha hecho, por la manera en que Él obró, en la que seguirá obrando a favor de cada uno de sus hijos, de cada persona que lo busque realmente de corazón, porque es ahí donde Él se goza, es ahí donde Él ve nuestra necesidad real, nos ve con sus ojos de amor. Amén. Esperamos que nuestro testimonio sea de bendición para cada uno de ustedes y siempre recordemos que el Señor tiene el control de todo y que los procesos solo nos sirven para que creamos más en el Señor y para pulir esas áreas que aún falta que trabajar en nuestras vidas. Para nosotros es una bendición poder contar nuestro testimonio, contar sobre la vida de nuestro bebé y sabemos que así como Dios lo hizo con nosotros, lo puede hacer con cada uno de ustedes. Amén. Todos conocemos del poder de Dios y hoy hemos visto obrar uno de sus milagros. Esperamos que este testimonio haya sido de bendición para su vida. Los esperamos en una próxima. Cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group.